preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima. Volvemos otra vez. Estamos en esta fórmula perfecta contigo desde lo que es la construcción epistémica de programas especiales. No podía faltar, ahorita concentrado, y venir de ese pasaje de sobrevivir en las historias, en los hitos históricos. Así hoy el mundo se está en esas grandes contradicciones, la guerra y los que hablamos de la paz, en una Venezuela de paz, en una Venezuela de conciencia, y cómo la diplomacia tiene que imponerse, y para imponerse hoy estamos yendo a todas las partes donde haya que ir, a donde haya que reunirse, y hoy tenemos un programa especial que es, como siempre, dentro del concepto estratégico constitucional que nos mueve, la defensa de nuestro Estado Guayana Esequiba. Hoy tenemos nuestro invitado, quien fue miembro de la Comisión Parlamentaria por la Defensa de la Guayana Esequiba. Han venido toda esta semana, en estos días, representantes en su momento de altura y del Estado, en el que tuvieron participación activa en todo lo que hoy se está haciendo. Con la humildad del caso yo participé, y por eso es que dentro del referente informativo el doctor Omar Vargas, que tiene responsabilidad directa conmigo, tenemos invitado hoy al profesor Edgardo Ramírez, ex ministro de Educación Superior, hoy universitaria, y del que ha sido toda lo que es la parte internacional también como diplomático, igualmente diputado, y todas estas responsabilidades que tiene dentro del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quiero saludarlo, expresarle mi afecto como siempre. Usted fue mi jefe y hoy para mí es un honor tenerlo aquí, porque sé el talante, y expresarle a nuestra presidenta, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, como referente siempre diferente. Saludar a William, al comandante William Fariña, que estuvo por aquí en estos días, a Julio, al capitán de navío Julio, que nos debe estar viendo, a los que están allá en La Haya todavía, que debe estar nuestro diputado general Pompeyo Torrealba, igualmente Fuguet, que fueron parte y miembro de toda esta comisión. Bienvenido. Es la historia que nos mueve, profesor. Para mí es un honor tenerlo aquí. Bueno, igualmente para mí es un honor estar presente en este programa, porque vamos a conversar un poco de un tema tan vital, estratégico y soberano como es el derecho
que tenemos los venezolanos y las venezolanas, lo que significa la soberanía del territorio de la Guayana Esequiba. Si bien es cierto que esta controversia se ha destacado a partir del año 1899, que hasta la fecha de hoy significan 127 años, eso no significa que antes de 1899 no haya episodios importantes que haya que rápidamente que destacar. Fíjate, Constantini, algo muy importante. Por primera vez en el año 1821, ya constituida la República de Colombia, conformada por los pueblos de Venezuela y los pueblos de la Nueva Granada, el patriota Francisco Antonio Zea, en 1821, por instrucciones del libertador Simón Bolívar, ante el gobierno británico, confirmó los límites de la provincia de Guayana, en testimonio a lo que significan las fronteras de la República, de lo que nosotros en aquel tiempo se llamaba Colombia, pues, que hoy se llama la Gran Colombia. Y fue consignado esos límites. Pero también es muy importante que se sepa que el libertador Simón Bolívar le da instrucciones al canciller de ese entonces, Pedro Gual, que a través del embajador de Venezuela en Londres, José Rafael Revenga, consigne una denuncia en Londres. Entonces estamos hablando en los tiempos de la Gran Colombia. Una actuación diplomática del libertador Simón Bolívar, que se consigna una denuncia porque los colonos de Demerara y Berbice, es decir, la parte que Holanda le había vendido por 3 millones de esterlinas a Inglaterra y que posteriormente pues se llama Guyana, habían pasado del río Esequibo hacia el oeste, es decir, a la izquierda del río Esequibo. Y el libertador Simón Bolívar consideró que esa porción del territorio le pertenece a Colombia la Grande. Entonces, eso fue una acción diplomática, política del libertador Simón Bolívar a través del embajador José Rafael Revenga. Pero en el año 1824, es decir, el año de la independencia política, porque ese año 1824, recordemos, ocurre la batalla de Ayacucho, el embajador José Rafael Revenga es sustituido por el embajador José Hurtado. Esto es muy importante, esta fecha, este episodio, 1824, y se consigna ante el gobierno británico, también por instrucciones del libertador Simón Bolívar, se consigna los límites de la República de Colombia. Hay un libro del profesor Oscar Márquez, La venezolaridad del Esequibo, y voy a leer lo que se expresa con relación a lo que consigna el embajador venezolano José Hurtado en 1824 sobre los límites, territorio, comercio y población de la Gran Colombia. La República de Colombia, compuesta hoy día por los pueblos conocidos, Venezuela y Nueva Granada, está situada en el corazón de la zona tórrida de la América Meridional. Este bello y rico país se extiende por el mar del norte desde el río Esequibo o confines de la provincia de Guayana hasta el río de las Culebras que la separa de Guatemala. Es decir, es lo que significa los límites desde que fueron dados por la fundación de España, del Reino de España, el 8 de septiembre
de 1777, cuando se crea pues la Capitanía General de Venezuela, y que en el año 1825, hay que subrayarlo, el gobierno del Reino Unido reconoce estos límites y reconoce la independencia de la República de Colombia, que estaba conformada por los pueblos de Venezuela y por los pueblos de la Nueva Granada. Es decir, que un reconocimiento, no hubo objeción por parte de los británicos. El problema comienza a profundizarse a partir del año 1834, cuando un aventurero, Robert Schomburgk, que fue contratado por el Ministerio de las Colonias británicas, a partir del año 1834 usurpó, estableció una línea fronteriza que sin ningún derecho alguno, sin ninguna potestad alguna, para trazar una línea, la primera línea famosa de Schomburgk, de 4.000 kilómetros cuadrados que se le estaba arrebatando a Venezuela en el territorio. Sin embargo, es en el año 1887 cuando aparece una tercera línea de este aventurero Schomburgk, que establecía nada menos y nada más, Constantini, que 203.310 kilómetros cuadrados, que esto significaba un territorio que también asumían para Guyana, imagínense ustedes, Tumerero, Upata, El Dorado, es decir, un robo extenso. Por eso que llegamos a lo que se llamó el Tratado de Washington de 1897. En ese Tratado de Washington se establecieron unas bases leoninas contra Venezuela, porque en primer lugar no se consideró lo que siempre el libertador Simón Bolívar manifestó, para que todas las naciones de la América Meridional mantuvieran la paz y la convivencia en esta patria de república, esa nación de república, que era el principio del utis possidetis juris, es decir, que el Tratado de Washington no lo respetaron, es decir, que ya iban pues a devorar, iban a quitarle, a robarle el territorio a Venezuela, cuestión que se confirma en el laudo arbitral de 1899. Además, Venezuela no tuvo la participación directa de su representante, porque era un principio pues de los británicos, porque recordemos que en ese tiempo, bueno, los británicos eran el poder militar y el poder naval más poderoso de la humanidad, que tenían la flota más poderosa de la humanidad, y además recordemos que no solamente para Venezuela estaba la usurpación del territorio, sino que desde 1833 los británicos también le habían usurpado el territorio de las Malvinas a la República de la Argentina, es decir, el imperialismo en acción. Entonces allí comienza lo que decimos nosotros, ¿verdad?, la necesidad imperiosa de Venezuela por recuperar ese territorio que le fue arrebatado ilegalmente, y por eso lo consideramos írrito y nulo, porque Venezuela no firmó el consentimiento del laudo arbitral, del laudo de París de 1899. Eso es importante tenerlo claro. Además, que es una cosa muy importante, por primera vez nace la doctrina política de los británicos para arrebatarse y justificar los robos de los territorios en cualquier parte del planeta Tierra. Venezuela nunca dejó de hacer la observancia destacada del arrebato del territorio de la Guayana Esequiba. Pero ocurre un precedente muy importante, que es que uno de los abogados, el señor Malé Prévost, él muere de Constantin en el año 1948, pero él en el año 1944, porque como formó parte de lo que significó el laudo de 1899, donde se le arrebató el territorio de Venezuela, dejó escrito un testamento, pero este testamento tenía que ser publicado una vez él falleciera.
Y voy a leer solamente el último párrafo del testamento, que esta prueba es la que nos permite a nosotros retomar de nuevo con más fuerza, con una ofensiva, con un impulso político, de manifestarle al mundo de que el tratado de 1899 de laudo era nulo e írrito. Miren, escuchen por favor lo que dice el último párrafo de la carta del señor Prevost. Estuve de acuerdo con el general Harrison y así se lo hice saber a los magistrados Fuller y Brewer. La decisión del tribunal, estamos hablando del tribunal de 1899, el nulo e írrito, fue en consecuencia unánime. Pero si bien es cierto que dio a Venezuela el sector en litigio más importante desde un punto de vista estratégico, fue injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho. Lo anterior ha sido dictado por mí el 8 de febrero de 1944. Es decir, que el abogado Mallet Prevost dejó el memorando para que se conociera posteriormente lo que fue un juicio ilegal, un juicio ilegítimo, pero resulta que ya cuando se hace público este memorando en 1949, ya estamos hablando de lo que fue los años post Segunda Guerra Mundial, y empezó a ocurrir en el mundo, sobre todo en América Latina y en el África y Asia, un gran movimiento llamado los procesos de descolonización para desprenderse del dominio político y del robo de los recursos naturales estratégicos de los imperialismos de Europa y de los Estados Unidos. En ese contexto del proceso de descolonización, Venezuela con mucha fuerza lleva en el año 1962 un gran debate a la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque era el organismo creado pues, después de la Segunda Guerra Mundial, para dilucidar las controversias territoriales, para desarrollar una política de paz, para dilucidar lo que significa el respeto a los derechos humanos, a la autodeterminación de los pueblos, es decir, sobre la base del derecho internacional público, el respeto al derecho internacional público. Y entonces en el año 1962 comienza las conversaciones entre el gobierno del Reino Unido y el gobierno de Venezuela, y podemos decir que logramos en el año 1966, escúchese bien, el único tratado que está consignado en las Naciones Unidas para resolver una controversia de forma pacífica, bajo la premisa del diálogo, y que busque la solución aceptable para ambas partes. Pues esa es la singularidad del Acuerdo de Ginebra, que es el que nosotros estamos basados de defenderlo, y no solamente defenderlo, sino que también darlo a conocer, porque ha generado una gran conciencia nacional en los jóvenes venezolanos, en el pueblo venezolano, y ha trascendido las fronteras de Venezuela, y hoy Venezuela pues tiene un posicionamiento de lo que significa la negociación basada en la diplomacia bolivariana de la paz y basada en el respeto del derecho internacional público, como es el Acuerdo de Ginebra, y de ahí absolutamente nadie ni nada nos va a sacar de ese camino orientador de lo que fueron las luchas históricas de los libertadores y las libertadoras, de ese acumulado de la defensa de este territorio por los pueblos aborígenes, por las luchas también de los cimarrones, y que nosotros como nación libre y soberana seguiremos defendiendo lo que significan los 159.500 kilómetros cuadrados que fueron ratificados
en el referéndum del 3 de enero del año 2023 por la fuerza más poderosa de la autodeterminación de los pueblos, que es la soberanía de los pueblos, y el pueblo venezolano en las 5 preguntas estableció y respondió al llamado de nuestro gobierno bolivariano de defender la soberanía del territorio de la Guayana Esequiba. Y es importante todo esto porque yo me recuerdo, usted disertó bastante en la comisión, era privado en ese entonces, era clasificado, no se podía decir nada aquí. Los invitados venían para acá y conversábamos, era nada más porque es una situación de Estado. Lo que nos habla el profesor, con todo el respeto y la consideración, y quiero saludar a todos los miembros, le mando saludos ahorita, el doctor Díaz, parte del equipo que hoy, igual que usted, que todos los que estuvimos ahí, que es una historia documental. Severo Malé Prevó, me recuerdo, él fue parte del equipo que defendía los intereses nuestros en nombre de Estados Unidos. Y cuando él muere, aparece en el testamento legalmente que había habido un fraude porque había un acuerdo entre los magistrados y el presidente de ese laudo, que era ruso. Imagínense, entre los británicos en ese momento y el presidente. Y eso es un elemento, los abogados lo sabemos, y estratégico, que dilucidó y después cambió el rumbo con esa verdad clara de lo que se consolidó con el Acuerdo de Ginebra. Y son esos elementos que están llevando allá la Comisión ante la Corte Internacional de Justicia, que a nuestro criterio y el criterio legal internacional no está dentro de lo que es el Acuerdo del 66, de lo que es el Acuerdo de Ginebra. Yo quería irnos a una pausa, profesor. Pero déjeme un breve claro, rapidito, ¿cómo no? Fíjese, es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, tener conciencia de que la defensa del Esequibo no es un asunto exclusivo de este gobierno. El Acuerdo de Ginebra fue fraguado de toda una acumulación histórica de lucha, como lo establecí muy rápidamente a partir de que el Libertador en 1821, el Libertador Simón Bolívar inició pues esa ofensiva diplomática denunciando las pretensiones de los ingleses. Cuando se firma el Acuerdo de Ginebra, se firma bajo la responsabilidad del gobierno de Acción Democrática. Claro. ¿Okay? Y incluso después que se firmó el protocolo de Puerto España, es un gobierno social cristiano de Copey, del presidente Luis Herrera Campi, quien vuelve de nuevo al Acuerdo de Ginebra y saca del juego lo que fue el protocolo de Puerto España. Es decir, que hay un consenso de los partidos políticos, tanto de la Cuarta República como un consenso de los partidos políticos de la Quinta República y del pueblo venezolano, entiende, por esta soberanía de este territorio, que es un territorio nuestro, que nos pertenece geográficamente, nos pertenece históricamente, nos pertenece jurídicamente, nos pertenece diplomáticamente y nos pertenece soberano porque luchamos por ese territorio, porque nos independizamos del Imperio de España en 1821, pues, y forjamos una constitución, que esa constitución establecía las fronteras del río Esequibo hacia el oeste, todo le pertenece a la República de Colombia, en aquel tiempo la Gran República de Colombia, y hoy República de Venezuela. De tal manera que ha sido una política exterior coherente, permanente, de consenso de los venezolanos y las venezolanas, que lo sepa el mundo, que todos estamos de acuerdo con lo que significa la defensa y la soberanía y el desarrollo integral y el respeto a los 9 pueblos aborígenes que viven en ese territorio de la Guayana Esequiba. Vamos a irnos a una pausa, profesor. Yo me acuerdo que estaba el Ignacio Iribarren, que era el canciller para ese entonces del gobierno de Leoni, para que vean que esto ha sido una constante, que no es que es una cuestión de hoy, no. Y el gobierno bolivariano, con la Asamblea Nacional de hoy, le ha dado
un salto como debe ser para el respeto de nuestra soberanía territorial. Vamos a ir a una pausa, estamos con el profesor Edgardo Ramírez, no se separen, por favor, los que están en los canales de plataforma, que estamos activos aquí, está todo el equipo, están los sargentos, estamos gravitando hoy como siempre con los canales de plataforma, como también en el sistema audiovisual normal con las cableras Simple TV y los demás canales de cablera que estamos activos. No se separen, ya ahorita vamos a una pausa y volvemos. Bueno, volvemos, ¿vale? En esta fórmula perfecta quiero saludar desde aquí a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todo el sistema de seguridad, pero también al médico de a pie, al empresario pequeño, grande y mediano, que hoy está haciendo un esfuerzo, al emprendedor y al pueblo todo, que está activo como siempre en resiliencia ante 1088 medidas coercitivas. Ahí tenemos un video, profesor, de lo que fue la disertación de altura de nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Lo íbamos a sacar anteriormente, pero con esa explicación de los elementos históricos, ahorita venimos con Delcy, lo tenemos por ahí preparado. Vamos a irnos con ese video. El Acuerdo de Ginebra sepulta y supera la discusión sobre la validez o la invalidez del laudo de 1899. El acuerdo reconoce que la controversia sobre la frontera no podía resolverse en esos términos y la orienta hacia un proceso destinado a lograr un resultado práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable. Este marco no puede eludirse, reformularse ni sustituirse mediante el recurso unilateral a la resolución judicial. Es ley entre las partes. Los trabajos preparatorios del Acuerdo de Ginebra, su título, preámbulo y articulado, así como la práctica posterior de las partes, demuestran que nunca estuvo sobre el horizonte resolver la cuestión jurídica sobre la validez o la invalidez del laudo. No se trató nunca de una controversia jurídica. Siempre el objeto, naturaleza y razón ha sido resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política, pacífica y diplomática. La controversia no se refiere a la confirmación o la invalidación de un laudo. Se trata de resolver una controversia territorial que ambas partes reconocieron expresamente como no resuelta en 1966 y para la cual acordaron un método específico de solución. Ese método es la negociación, no la imposición. No hay vencedores ni vencidos. Este proceso de negociación no fue agotado ni abandonado por Venezuela. Fue socavado por la conducta de Guyana. En un momento en que los mecanismos previstos en el Acuerdo de Ginebra seguían plenamente vigentes, Guyana optó unilateralmente por trasladar la controversia del ámbito de la negociación al de la resolución judicial, en abierta violación al marco jurídico acordado. Ese cambio no fue... Volvemos otra vez. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor, en todos estos temas que estamos en esa disertación estratégica con este público rebelde y preguntón? Así es que estamos a la hora en el 0424-205-2704, el cintillo, ahí estamos, estamos activos. Hoy en vivo como siempre porque somos referente informativo y con nuestro general Morales, Johnny Morales, presidente de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una televisora militar, estratégica hoy, pero también somos un cañón comunicacional por la paz. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Fíjese, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez,
acude a la Corte Internacional de Justicia, como ella ayer lo remarcó, lo destacó, con dos propósitos. El primer propósito, cuando acabamos de escuchar la coherencia histórica, la coherencia política en función de la defensa del territorio de la Guayana Esequiba. Entonces, el primer propósito de esta comparecencia, que por primera vez, esto también hay que destacarlo, una jefe de Estado se hace presente en una comparecencia oral ante la Corte Internacional de Justicia para defender los derechos legítimos que están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y específicamente, con mucha fuerza, lo que es el artículo 10 de la Constitución. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que corresponden a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política del 19 de abril de 1811, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Es decir, que la presidenta, el primer propósito que acude a la Corte Internacional de Justicia es preservar la legalidad del derecho internacional sobre la base del Acuerdo de Ginebra, que es el único acuerdo consignado en las Naciones Unidas para dilucidar una controversia territorial. Ese es el primer propósito. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sale a preservar la legalidad internacional. Segundo propósito, como muy bien lo destacó, defender la verdad histórica de todas las venezolanas y de todos los venezolanos. La historia viva, la historia sagrada, lo que significó la lucha y lo que sigue significando la lucha de todos nosotros y nosotras por la soberanía y la integridad territorial. Ese es el segundo propósito, que el mundo conozca la verdad, que el mundo sepa que así como en el año 1899 logramos consignar más de 600 testimonios escritos y más de 80 mapas, esta vez logramos consignar más de 3.000 testimonios. Es decir, la verdad. Nosotros no estamos forjando documentos. Los documentos que tiene la República Bolivariana de Venezuela son documentos reales, son tratados internacionales, son misivas, son epístolas, son acuerdos de naciones y significan los soportes geográficos, diplomáticos y políticos que tenemos para defender la verdad. Entonces, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, manifestó esos dos propósitos y lo vuelvo a repetir por tercera vez: preservar la legalidad internacional del derecho sobre la base del Acuerdo de Ginebra como el único instrumento jurídico para dilucidar la controversia territorial entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Y segundo, decirle la verdad al mundo. Esto no significa, oído con esto, que Venezuela considera que la Corte tiene competencia de jurisdicción. No, no. Eso quedó muy claro el 18 de junio del año 2018, cuando consignamos que los asuntos soberanos territoriales establecidos en la Constitución Bolivariana de Venezuela son exclusivos del Estado venezolano, basado en la fuerza poderosa de la soberanía del pueblo venezolano. Entonces, esto es necesario resaltarlo. Fíjese, la presidenta encargada, utiliza allí una frase, a mi modo de ver, clave: sepulta la invalidez del laudo de París de 1899, el Acuerdo de Ginebra. Es decir, también queda sepultada la concepción de la descolonización. Profesor, ahí no hay
déjame No, terminar pero esta idea. fíjese, usted que es profesor también de estudios internacionales, ahí no hay de parte nuestra una estrategia diplomática de paz para volver, de una pregunta, para volver al Acuerdo de Ginebra. Primero sepulta la concepción de la colonización, porque el laudo de París de 1899 nace con la colonización. Volvemos a destacar que el Reino Unido era la potencia naval y militar del mundo. Claro. ¿Ok? Y nosotros, todo el siglo XIX fue un siglo de batallas por la independencia, cañonera. la guerra federal y después lo que significó el caudillismo. Entramos en el siglo XX prácticamente con una república que se comienza a configurar el Estado, este Estado contemporáneo, moderno, es a comienzo del siglo XX y que viene pues también con la explotación de la riqueza del recurso natural, del petróleo. Entonces, ese proceso de 1899 de colonización queda sepultado por el proceso de la descolonización. Creo que esto es muy importante tenerlo claro. Es decir, que Venezuela no solamente está hablando Venezuela por los derechos de Venezuela, está hablando, como lo dijo la presidenta encargada, por el derecho internacional, por la legalidad del derecho internacional, es decir, por otros conflictos que fueron producto de la colonización y que en estos tiempos actuales, ¿verdad?, también se mantiene vigente lo que es la lucha por la descolonización. Sin embargo, no han desaparecido todavía las ideas imperialistas, más bien han sido ahora dotadas, han sido sumadas también las ideas supremacistas del sionismo. Entonces, en este contexto, Venezuela mantiene su postura, que nadie lo va a sacar de esa postura, que el Acuerdo de Ginebra es la única forma de establecer una negociación pacífica, política y diplomática. Y la fuerza fundamental del Acuerdo de Ginebra está en el artículo 4 y en el artículo 5. Y en el artículo 4, porque se establece que la única forma de resolver el conflicto es que ambas partes tengamos una negociación directa, y que si tenemos que acudir a una de las negociaciones que establece el artículo 33 de las Naciones Unidas para las controversias, tiene que ser de mutuo acuerdo. Por eso que Venezuela, el 18 de junio del año 2018, considera que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia y no tiene jurisdicción para la controversia de la Guayana Esequiba, porque eso tiene que ser algo compartido, y el gobierno tutelado de Guyana lamentablemente fue unilateralmente, mira las contradicciones históricas, pues. Claro. Volvió el gobierno tutelado de Guyana a los tiempos de la colonización, el querer tener un territorio que no le pertenece bajo los principios del robo, bajo los principios de la expropiación ilegítima y bajo los principios de violar el derecho internacional. Entonces, mantenemos nuestra postura, que es el Acuerdo de Ginebra, el único instrumento. Y es no solamente para Venezuela y para Guayana, sino que es el único acuerdo consignado en las Naciones Unidas para resolver las controversias territoriales. A lo cual ambas partes están obligadas, tienen un carácter vinculante, porque fueron firmadas por el primer presidente de la Guyana, Forbes Burhat, y también fue firmada por el Reino Unido, que en ese tiempo era la nación colonialista y que todavía sigue teniendo pues su viso colonialista, el Reino Unido, ¿ok? Y prueba de ello es lo que está aconteciendo injustamente contra nuestros hermanos de la República de Argentina, cuando también se le arrebató ese territorio sagrado de la Argentina, como es las Malvinas. Entonces, en este contexto, indudablemente que Venezuela va a seguir todo lo que es la trayectoria histórica de la independencia, de esa doctrina que defendió el libertador Simón Bolívar, del uti possidetis juris, para la solución pacífica de los
problema fronterizo entre la nación de República que nació en los procesos de independencia. Bueno, profesor, usted deja esto como una tacita de plata para el próximo segmento, porque está nuestro agente de la Corte Internacional de Justicia, Samuel Moncada, con los elementos epistémicos. Vamos a ir a una pausa, ahí tenemos unos materiales audiovisuales de Samuel, pero cuando vengamos de la pausa, nos vamos a la pausa rapidito, no se separen, de verdad. Quiero agradecerle a todos. Por ahí Eduardo Díaz volvió otra vez a mandar otro mensaje, miembro de la Comisión Parlamentaria por la Defensa por la Guayana Esequiba en su momento. Y bueno, vamos a ir a una pausa. Bueno, volvemos, vale, estamos aquí activos. Quiero agradecerle a toda nuestra audiencia, pero también cuando este programa esté activo en las redes sociales, en el canal YouTube, tenemos aquí en las instalaciones de nuestra televisora, estamos aquí, comandada por nuestro general de brigada, Johnny Morales. Está el personal activo trabajando en redes, en soporte técnico, en prensa, en todo lo que es hoy una dinámica comunicacional diferente, porque son los nuevos retos que ante posibles guerras cognitivas, estrategias de esconder la realidad, con responsabilidad y respetando la institucionalidad que nos da nuestra Constitución, está también la Fuerza Armada intrínsecamente vinculada, dando una comunicación en el que tú eres parte, como siempre. Vamos a irnos a ver un video de nuestro agente ante la Corte Internacional de Justicia, el diplomático, historiador Samuel Moncada. Vamos a ver ese video. Presidente, miembros de la Corte, durante casi un siglo, Venezuela ha sostenido de manera constante que las cuestiones relativas a su integridad territorial no pueden someterse a mecanismos de resolución de controversia por parte de terceros. Esa postura no es ni circunstancial ni estratégica, es estructural. Forma parte de su conducta internacional, de su ordenamiento jurídico interno y de su concepción de cómo deben protegerse sus intereses más esenciales. Esa posición no ha cambiado. Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral. Ha sido reafirmada de manera inequívoca en el ámbito interno. En el referéndum consultivo celebrado el 3 de diciembre del 2023, el pueblo venezolano expresó claramente su rechazo a someter esta controversia a la jurisdicción de la Corte. Esa manifestación refleja en términos de voluntad soberana una línea de conducta coherente. En ese entendimiento, Venezuela se encuentra hoy aquí porque no puede permanecer en silencio ante un proceso que Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente tanto la naturaleza de la controversia territorial como el alcance de las obligaciones que vinculan a Venezuela y a Guyana en virtud del Acuerdo de Ginebra. Venezuela comparece hoy por la responsabilidad de responder a la narrativa errónea y engañosa de Guyana y de exponer claramente la verdadera configuración jurídica de la controversia territorial, así como los límites que el derecho internacional y el propio Acuerdo de Ginebra imponen al intento de Guyana de transformar de manera fraudulenta la controversia y las obligaciones vinculantes. Señor Presidente, miembros de la Corte, Venezuela tiene una larga tradición de derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, derivados de la presencia del Imperio Español y de la República Venezolana durante siglos. De hecho, hasta el propio río Esequibo debe su nombre al explorador español Juan de Esquivel. Holanda llega al territorio cuando todavía era parte del Imperio Español y adquiere su independencia en 1648 con el Tratado de Münster
el mismo tratado donde España le reconoce a Holanda el territorio al este del río Esequibo. El Imperio Español tenía absolutamente claras sus posesiones en la Guayana Esequiba, las cuales defendió frente a los holandeses en un permanente proceso de expulsión de incursores ilegales, demostrando el control sobre el territorio. Venezuela ha presentado una exhaustiva lista de mapas que demuestran la existencia de posesiones holandesas al este del río Esequibo y las españolas al oeste del río Esequibo. Pero si eso no fuese suficiente, los propios británicos han confirmado esta misma realidad. Solo un empleado pagado por el Imperio Británico para justificar su voracidad territorial en búsqueda de oro, el alemán Robert Schönburg, aparece a partir de 1835 trazando una línea arbitraria en territorio venezolano que se intentó imponer como frontera. Venezuela nunca reconoció ese acto criminal, perpetrado no por un explorador naturalista, sino por un agente al servicio de la ocupación. Los británicos entraron en nuestro territorio en los años posteriores siguiendo la arbitraria línea de Schönburg y luego, en 1897 y 1899, quisieron legitimar el robo. La lucha de Venezuela por su integridad territorial e independencia ha sido continua. Nuestros derechos territoriales sobre la Guayana Esequiba fueron sistemáticamente erosionados durante el siglo XIX por el Imperio Británico, que ambicionaba apropiarse de la mitad de nuestro territorio. Muchos son los ejemplos de provocaciones ocurridas durante las décadas de 1850 a 1890, época en que los cónsules británicos enviaron comunicaciones a Londres. Bueno, volvemos, profesor. Como decía nuestro hermano y amigo, ahí tiene las cámaras, nuestro hermano y amigo Walter Martínez, que está aquí con nosotros como siempre también en este plano. Adelante, profesor. Bueno, acabamos de ver y escuchar la claridad con que el embajador profesor Samuel Moncada argumentó lo que el día lunes, como agente de la causa por la defensa del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia, Samuel Moncada estableció dos conclusiones orales clave. Acabamos de escuchar la argumentación. Primera conclusión oral de Venezuela con relación a la controversia. Dice el embajador Moncada, la República Bolivariana de Venezuela le reitera la petición a la Corte Internacional de Justicia que se abstenga de interferir en la controversia territorial entre Venezuela y Guyana. Igualmente, no interferir en las obligaciones derivadas del Acuerdo de Ginebra para que se materialicen las negociaciones pacíficas, diplomáticas y políticas. Esto fue lo que argumentó el profesor Samuel Moncada, nuestro embajador, el agente de la causa por la defensa del Esequibo, de la primera conclusión oral. Y la segunda conclusión oral que ratifica ante la Corte Internacional de Justicia el embajador Moncada es que la Corte se niegue a conocer las pretensiones de la República Cooperativa de Guyana y las que se estimen. Y aquí se desprende que esta conclusión oral está argumentada porque la decisión que tomó el gobierno tutelado de Guyana fue unilateral, violatorio del Acuerdo de Ginebra y específicamente el artículo 4, el numeral 2, porque no hubo un acuerdo
entre las ambas partes. Fue la posición unilateral, ilegítima, que viola el Acuerdo de Ginebra por parte del gobierno de Guyana. Entonces queda muy claro que las dos conclusiones orales que se les solicitan a la Corte Internacional de Justicia es que no interfiera en esta controversia. Además, porque Venezuela el 18 de junio del año 2018 dejó consignado ante la Corte Internacional de Justicia que Venezuela no considera que tiene competencia ni tiene jurisdicción, que esto es un asunto de soberanía de los venezolanos y de las venezolanas, y que las reglas del derecho internacional público, a través del Acuerdo de Ginebra, que es vinculante tanto para el gobierno de Guyana, el pueblo de Guyana, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, es vinculante el Acuerdo de Ginebra, porque es la única forma que haya una negociación directa, bilateral, para una negociación, escúchese bien, pacífica, porque así que tenemos que resolver los asuntos, pacífico, diplomáticamente y políticamente, para que esta controversia no se convierta en un núcleo de conflicto en la región de América Latina y el Caribe, porque según la resolución de la CELAC en enero del año 2014, América Latina y el Caribe es una zona de paz, y América Latina y el Caribe crecerá armónicamente sobre la base de que sus estados-naciones hermandados bajo la premisa histórica del libertador Simón Bolívar sea la paz de las naciones de república, el camino perpetuo, el único camino para que América Latina y el Caribe sea una América meridional, y por ello que tenemos que preservar la legalidad del derecho internacional con el Acuerdo de Ginebra, profesor, que garantiza la paz. Profesor, esto va encaminado, porque sé que usted, yo lo he escuchado y lo he visto en unas disertaciones con lo que fue el pronunciamiento en Argel, San Vicente, la realidad, en ambos gobiernos. No, yo creo que eso... Cuando me interrumpiste, iba a aterrizar. Y me disculpa. Y lo más reciente fue, porque hablamos del Acuerdo de Ginebra, claro, pero hay unos argumentos, hay unas posiciones, como lo destacó ayer, lo destacó el lunes la presidenta encargada de Delcy Rodríguez, hay unas ideas creativas, porque estamos obligados a ponernos de acuerdo. O sea, nosotros no estamos separados por frontera. Nosotros estamos separados por frontera, pero tenemos una relación mutua para toda la vida, los pueblos de Guyana y el pueblo de Venezuela. Y entonces lo que fue el acuerdo de Argel, ¿ok? El acuerdo entre el presidente Nicolás Maduro Moro y Ali Arafat de Guyana establece el reforzamiento de lo que significó el Acuerdo de Ginebra, porque había un marco de querer generar una situación de conflicto porque Venezuela estaba exigiendo que el lobby de las corporaciones petroleras, específicamente la ExxonMobil, no perforaran el Acuerdo de Ginebra, porque con el hallazgo en el año 2015 de los pozos petroleros en Guyana, mar afuera, específicamente el pozo Extra Broad, específicamente ese pozo, se generó lo que ha significado el recurso estratégico del petróleo como una energía estratégica. Indudablemente ahí entra el lobby de esta corporación, la ExxonMobil, que ha pretendido y pretende permanecer, romper lo que es el derecho legítimo establecido en el Acuerdo de Ginebra. Y el Acuerdo de Argel, indudablemente, a mi modo de ver, refuerza y coloca en un espacio como la continuidad del Acuerdo de Ginebra, y donde ambos presidentes se comprometieron
de que solo la paz y la negociación directa es el único camino para resolver esta controversia territorial entre ambas naciones. Fíjese, profesor, esto todo va concatenado hoy con una línea de acción. A mi criterio, usted es nuestro invitado, nuestro investigador en este programa que es importante. Ginebra, Argel, todo, y usted nos habla de la CELAC. Es decir, ha habido una continuidad gubernamental, pero también hoy le hemos dado un impulso regional a esto que se está consolidando para evitar la guerra, para evitar sin duda lo que hoy se ve que es la expresión de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, que es por medio de la diplomacia, por medio de los acuerdos que se deben arreglar las controversias. Pero fíjense que ahora podemos tener mejor comprensión de ¿Podrá poner plano general? Las dos primeras visitas de la presidenta encargada de Delcy Rodríguez fue a países del Caribe. Es decir, es un mensaje de hermandad a los gobiernos, a los pueblos y a las naciones del Caribe. Si algo es fortaleza de la política exterior de Venezuela, es la diplomacia bolivariana de la paz. Y eso nosotros lo aprendimos y eso hay que repetirlo para generar conciencia, para fortalecer conciencia y para saber nosotros que tenemos una máxima de una doctrina de la paz que fue fundada por el libertador Simón Bolívar. Una vez culminados los procesos de independencia en la América Meridional, con la batalla de Ayacucho en 1824 y con la fundación de la República de Bolivia en 1825, y en el año 1826, el 22 de junio, que este 22 de junio, por cierto, se va a conmemorar 200 años del Congreso Fictiónico de Panamá, convocado por el libertador Simón Bolívar. Entonces volvemos otra vez a Bolívar, porque el ombligo, la conciencia, el cerebro, el corazón, el destino, el camino para Venezuela es el camino de Simón Bolívar. Y por eso es que Bolívar convoca ese Congreso Fictiónico de Panamá, que en este 22 de junio se va a conmemorar 200 años. Ajá. ¿Y qué establecía Bolívar? ¿Qué propuso Bolívar? Que se aprobara en ese Congreso Fictiónico de Panamá, que lamentablemente no lo aprobaron porque Bolívar era un hombre de avanzada, de prodigio, iba muy adelante, Bolívar iba muy adelante. Bolívar propuso mantener el principio del uti possidetis juri como el principio para que se mantuviera en la frontera, se garantizara la paz entre las naciones hermanas independizadas, correr los conflictos, evitar las confrontaciones militares y comenzar a desarrollar lo que significaba la unidad de la América y la paz de la América. Y ese es el camino que hoy, ese es el camino empeñado que nos forjó el comandante Hugo Chávez, que nos forjó el presidente Nicolás Maduro y que hoy continúa la presidenta encargada Delcy Rodríguez, apoyada por el pueblo de Venezuela y más allá del pueblo de Venezuela, todos los amantes de la paz, todos los amantes de la justicia y todos los amantes de la legalidad del derecho internacional indican que Venezuela está en el camino correcto, en el camino de la coherencia histórica política, que es mantener el instrumento del Acuerdo de Ginebra como la única forma de que haya una negociación diplomática, política y pacífica entre Guyana y Venezuela. Paz para Venezuela, paz para Guyana, paz para América Latina y el Caribe. Ese es el camino del libertador Simón Bolívar. Decía el padre Bolívar, nuestro rumbo, nuestra visión es la paz. Y ahorita vamos a irnos a una pausa con esta paz verdadera, con esta paz real, con lo que somos hoy. Y siempre hemos sido un pueblo y un gobierno de paz. Ante esta gente que está en España y estas señoras que lo que buscan es dislocar la realidad y no quieren paz, nosotros por el contrario, gracias profesor por compartir esta disertación hoy, estamos demostrándole al mundo
al gobierno de Estados Unidos, que dentro de nuestra legitimidad, dentro de nuestra institucionalidad como Estado-Nación, que es la República Bolivariana de Venezuela, lo que quiere es un relacionamiento a largo plazo, pero con respeto. Respetarnos entre naciones, respetarnos como lo es hoy dentro del andamiaje jurídico, institucional de las relaciones internacionales. Vamos a ir a una pausa, no se separen, porque estamos hoy clarificando, como siempre, los derechos legítimos que tiene la Venezuela de ayer, la Venezuela de hoy y la Venezuela del futuro sobre nuestro estado número 24 de la Guayana Esequiba. Saludar a nuestro gobernador, nuestro primer timonel en su momento, hoy es gobernador, Emir Villamizar. Amigo, siempre estuvo con nosotros en lo que era la parte de la Comisión Parlamentaria por la Defensa de la Guayana Esequiba. Saludar a nuestro mayor general Izquierdo Torres, que está en la Cancillería, en el tema frontera. Es todo un equipo hoy que tiene el Estado venezolano, que conduce Delcy Eloína Rodríguez Gómez en esta visión estratégica de lo que son los intereses de todas y todos los venezolanos. Vamos a irnos ahorita a la pausa. Bueno, volvemos, vale. Quiero saludar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los 5 componentes, honor a quien honor se merece, al ministro, a los demás comandantes de componente, al CEOFAN, a Prieto, por allá. O sea, todo es un esfuerzo permanente, porque la paz es nuestro puerto, decía el padre Bolívar, y es lo que lleva hoy, como siempre lo ha llevado los gobiernos y el gobierno bolivariano, cuando uno toca estos temas de interés nacional y críticos, porque hay intereses de otros gobiernos de apoderarse, de robarse territorios que tienen recursos para sus intereses. Entonces uno ve hoy que en vez de utilizar las armas, estamos utilizando la diplomacia, pero una diplomacia que el mundo cada día se da cuenta, y son ese tipo de acciones que la gente empieza a despertar las conciencias. Por eso es que estos programas hacen falta, profesor. Yo le agradezco, dentro de toda su agenda académica de investigación, que haya tomado un tiempo para compartir con nosotros. Yo felicito al general Johnny Morales, que está haciendo un esfuerzo, el presidente de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar a todo nuestro Estado Mayor Superior. Mandan mensajes con todo respeto, la consideración de lo que es hoy un programa como siempre diferente, pero un esfuerzo técnico diferente. Y yo quería culminar con reflexiones que usted a bien tiene. Ahí tenemos un video de Samuel, no sé si quería verlo. Vamos a escucharlo. Vamos a ver a Samuel, vamos a verlo. En referencias claves del momento en que Estados Unidos comienza a sustituir al Imperio Británico y a los poderes europeos en todo el continente americano. Así lo reconoce el propio presidente de Estados Unidos, Cleveland, cuando resalta en 1904 las bondades del laudo de 1899. Cito: espero que no sean sino pocos aquellos conciudadanos quienes en retrospecto no reconozcan hoy el bien que le hizo a nuestra nación este episodio en nuestra historia. Estableció la doctrina Monroe sobre bases duraderas ante los ojos del mundo. Mejoró nuestra posición en lo que se refiere al respeto y consideración de los pueblos de todas las naciones, particularmente Gran Bretaña. Cierro la cita. El laudo fraudulento que será abordado por nuestros expertos fue impuesto por las 2 potencias más poderosas del mundo. Este es el momento cumbre de la famosa diplomacia de las cañoneras, de los tratados impuestos por la fuerza en Asia, en África y en América Latina. La propia Venezuela, en 1902,
justo a mitad de camino entre el laudo de 1899 y la delimitación de 1905, fue bloqueada y bombardeada por el Imperio Británico, por Alemania y por Italia. En 1904, Estados Unidos amenazó con invadir Venezuela, en un caso clásico de la conocida política del Gran Garrote. En estas condiciones, solo las personas que no conocen la historia de Venezuela o denigran de ella, pretenden exigir ahora que nuestro país debió actuar en aquel momento según la ilusión de la perfecta igualdad de los estados. Pero la realidad es mucho más amarga. Todas estas experiencias sufridas por nuestro pueblo nos enseñaron a trabajar por la paz, pero sin esperar favores de las grandes potencias o resultados milagrosos de arbitrajes internacionales amañados. Ello dio origen a nuestra tradición de no reconocer la jurisdicción de tribunales arbitrales o cortes de cualquier tipo para resolver asuntos relacionados con nuestra integridad territorial. Es precisamente por este motivo que Venezuela no consiente la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, erróneamente impuesta en la sentencia del año 2020. Respetuosamente desconoce su jurisdicción para tratar y decidir esta controversia. Señor presidente, el proceso de descolonización ocurrido luego de la Segunda Guerra Mundial creó el marco internacional apropiado para que tanto las... Importante toda esta disertación. Yo quería que usted, con su reflexión perfecta, estratégica, nos dé su visión de este tema controversial, histórico que tenemos con nuestro Estado Guayana Esequiba. Mire, lo que acabamos de escuchar del embajador Samuel Moncada es algo que a veces no está permanentemente a conocimiento de nuestro pueblo. Aquí hay un elemento muy importante. Se invocó a la doctrina de Monroe para que Venezuela no fuera ultrajada de ese territorio. Y resulta que el gobierno de los Estados Unidos de ese entonces, fue al igual que lo que sucedió cuando las Malvinas, se pusieron de acuerdo con los intereses imperialistas del Reino Unido. Es decir, que la historia se repitió. O sea, la historia por la posesión de los territorios, por la explotación y el robo de los recursos naturales estratégicos en el siglo XIX, continúa en el siglo XX y continúa en el siglo XXI. Y frente a esa historia del despojo, que cuando el Tratado de Washington y el Laudo de París de 1899 forman parte de esa teoría del despojo, y ahí nace por primera vez la teoría británica de la dominación política. Y el embajador Samuel Moncada lo que hace referencia es que precisamente por estos hechos de lo que significa la dominación política a través del despojo de los territorios, es que nosotros tenemos que afianzarnos en la defensa del Acuerdo de Ginebra. Yo también quiero destacar y subrayar lo que fue la posición de la Procuradora de la República ante la Corte Internacional de Justicia, porque allí ella logró establecer, a mi modo de ver, una argumentación jurídica de mucho peso. Por ejemplo, ella estableció que tanto el Tratado de Washington como el Tratado del Laudo de París de 1899, es decir, fueron vinculantes en el fraude, y fue un error ambos tratados, porque el tribunal no cumplió con el deber de dictar una decisión basada en el derecho. Es decir, que el derecho internacional no fue considerado, sino que la resolución del despojo de la Guayana Esequiba
estuvo argumentada por lo que significa la teoría del despojo del colonialismo. Tanto en aquellos tiempos se escondieron materiales, recaudos, documentos que había consignado la posesión del gobierno de Venezuela en el siglo XIX. Y en la actualidad volvió a repetirse estas prácticas colonialistas. Se le impidió a los abogados de Venezuela que ejercen la defensa en la controversia del territorio de la Guayana Esequiba tener conocimiento de tratados, de documentos que solo tuvo acceso el gobierno de Guyana. De tal manera que aquí se violenta pues lo que se llama el acuerdo de lo que se llama de los pactos de las armas, pues que ambas naciones tengan la misma oportunidad, tengan la misma condición de igualdad en una controversia territorial donde los intereses de ambas naciones son los que están en juego en esta controversia. Entonces, Venezuela, a pesar de esta situación, lo denunció, lo remarcó, la procuradora estableció allá frente a la Corte Internacional de Justicia los números de referencia de estos expedientes, de estos archivos, pues, que estaban en los archivos británicos y que, como es el FCO 63 y el 477, que contienen documentos pues, que comprueban la colaboración entre los británicos con el gobierno de Guyana. Es decir, ahí está la política del colonialismo, ahí está la política del despojo, ahí está jugando muy fuerte el lobby de las petroleras, porque la Guyana, esta controversia se convirtió geopolíticamente, geoestratégicamente, le da una dimensión distinta a la dimensión que tuvo en el siglo XIX, que fueron por las grandes reservas de oro. Ahora en este mar, en esta controversia territorial que es terrestre y marítima, está el recurso natural estratégico petróleo, está el recurso natural estratégico gas, es decir, los hidrocarburos. A nosotros nos compete darle uso soberano, porque eso forja la doctrina del libertador Simón Bolívar, que todo lo que está debajo del subsuelo es del Estado y el Estado tiene que administrarlo en función de la soberanía, en función de la vida de los pueblos y en función indudablemente del fortalecimiento de la independencia económica y la independencia social. Entonces, hoy tenemos un conflicto de un carácter geopolítico que se dispara desde la controversia territorial de la Guayana Esequiba, pero que tiene una fuerte influencia en el Atlántico, en la fachada atlántica, en la fachada caribe y indudablemente en la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y también en los intereses de Guyana. Entonces este componente geopolítico, geoestratégico, Constantini, hoy tiene un peso fundamental. Por eso que también tenemos que valorar en este concierto de la geopolítica la decisión que tomó la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, porque fue una decisión unánime, fue un respaldo unánime, que el mundo sepa que los diputados y diputadas del gobierno bolivariano socialista y los diputadas y diputadas de la oposición democrática velaron por los intereses de la nación, le dieron un respaldo a lo que fue la argumentación jurídica de la procuradora, de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y lo que fue las conclusiones orales del embajador Samuel Moncada ante la Corte Internacional de Justicia. Sintió un respaldo de uno de los poderes más importantes como es el poder de la Asamblea Nacional. Entonces hemos venido también agregando, impactando y fortaleciendo la unidad nacional y que esta unidad nacional tenga una influencia en la región y que allí se vislumbre lo que es el principio de la paz y que esta controversia no termine en una controversia que esté
en la oscuridad, dándole armas a los imperialistas para que las naciones de América Latina y del Caribe se dividan. No, aquí lo que se impone de nuevo, y lo destaco, la máxima del Libertador Simón Bolívar, la unidad de la América Latina y el Caribe, de lo que él y Francisco y el generalísimo Francisco de Miranda llamaron la América Meridional, la unidad del continente sur, la paz del continente sur, y que el principio del uti possidetis juri sea el principio legítimo del derecho internacional para resolver las controversias territoriales, para que predomine la paz, para que predomine los procesos de unión en América Latina y el Caribe, y para que predominen los procesos de integración. Ahí jugó un papel fundamental lo que fue la doctrina de la diplomacia bolivariana de paz del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, cuando estableció esa primera visita en Guyana, un acercamiento a Guyana, en presencia en Guyana. ¿Qué propuso el comandante Chávez? Ver este conflicto desde la mirada de la integración. ¿Ve? Fíjese, ahí tenemos otro video. Vamos a ver si lo tenemos. Por favor, déjame. No, que va con eso, pero usted. Desarrollar okay, sí, los procesos de integración, le colocó una agenda bilateral a Guyana. Una agenda que Guyana fuera incluido en los acuerdos energéticos para que recibiera el petróleo en unos acuerdos de preferencia como todos los países del Caribe, y que Venezuela también recibiera el arroz producido en Guyana, la autopista Tucupita del Tamacuro, para que hubiese una relación directa entre ambos pueblos, ida y vuelta, fíjese, y todo el espacio de lo que significa de establecer convenios económicos en materia forestal, en materia de los procesos de atención social a todos los pobladores de la Guayana Esequiba. Y ahí jugó una máxima pues de acercamiento. Pero fíjese, eso lo llevamos a la Corte Internacional de Justicia. Vamos a ver ese video, lo tenemos ahí, de Samuel Moncada. Vamos a verlo rapidito, porque da un soporte, mire, epistémico lo que está hablando el profesor hoy. En consecuencia, la caracterización que presenta Guyana de una supuesta amenaza a su integridad territorial o a su territorio soberano constituye una interpretación errónea flagrante y una presentación deliberadamente engañosa de los hechos y del derecho. Pues Guyana no tiene un título establecido que se vea amenazado. Lo que existe es una controversia territorial, no resuelta, reconocida expresamente como tal en el Acuerdo de Ginebra, que debe resolverse de manera mutuamente aceptable para ambas partes. La presentación de Guyana del pasado lunes pretende invertir estos términos claros del Acuerdo de Ginebra y hacer caso omiso de él, junto con más de 6 décadas de práctica bilateral, incluidas las negociaciones sostenidas y el proceso de buenos oficios llevado a cabo bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas. Pregunto, ¿debemos entender entonces que, a lo largo de esas décadas, el Secretario General, actuando en el marco acordado por las partes, promovía la destrucción efectiva de Guyana o el desmembramiento de su territorio, cuando indicó que el objetivo de sus buenos oficios, previstos en el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, era garantizar una solución mutuamente satisfactoria de la controversia, y que para intentar alcanzar este objetivo debían explorarse opciones creativas? ¿O está sugiriendo Guyana que sus propias autoridades más altas, incluido el primer ministro Forbes Barham, quien participó activamente en los procesos establecidos en virtud del Acuerdo de Ginebra y afirmó, cito, con buena voluntad por ambas partes, tal vez podamos llegar a una solución mutuamente aceptable en la que se preserve el honor? Fin de la cita. Se dedicaban a una conducta destinada a socavar la integridad territorial de su propio país.
Espero que esto no sea lo que pretendían transmitir el pasado lunes. Sin embargo, esa es la implicación inevitable de sus declaraciones. Tales proposiciones, por supuesto, son insostenibles. No solo son incompatibles con el texto y el objeto del Acuerdo de Ginebra, sino que también son irreconciliables con la práctica constante de ambas partes a lo largo de décadas. La realidad jurídica es clara. El acuerdo reconoce la existencia de una controversia y establece un marco para su resolución negociada. No respalda ni ha respaldado nunca la narrativa que esgrime ahora Guyana. El profesor Zimmerman profundizará en este punto esta mañana. Repetimos, es imposible que el Acuerdo de Ginebra en su ejecución represente un peligro existencial para una de las partes. Afirmar lo contrario constituye un acto de propaganda que merece ser denunciado públicamente. De hecho, la buena fe y vecindad de Venezuela se demuestra en las propuestas de desarrollo conjunto altamente beneficiosas para Guyana. En el año 2009, por ejemplo, Venezuela y Guyana celebraron un acuerdo energético de intercambio de arroz por petróleo que se renovó hasta el año 2015, en el cual Venezuela compraba arroz a Guyana a un precio superior al valor del mercado y vendía petróleo a un precio inferior al valor del mercado. Los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo consideraron que, para Guyana, el costo de sus importaciones de petróleo se redujo y el monto de su deuda pública bajó considerablemente gracias a las generosas condiciones de financiamiento de largo plazo contempladas en el acuerdo. Bueno, volvemos, profesor. Ahí está, pues. Hasta eso que usted nos está comentando se llevó por nuestro agente Samuel Moncada ante la Corte Internacional de Justicia. Ya culminando unos minutos para que nos dé esa visión. Bueno, que los detalles, son los detalles de lo que representó y representa hoy el Acuerdo de Ginebra. Bueno, yo creo que lo felicito, ¿verdad, profesor? Bueno, la conclusión, creo que la conclusión del programa debe ser la siguiente. Creo que por primera vez, el mundo ha conocido con un poder en los medios de comunicación social, un poder. O sea, Venezuela siempre ha tenido la razón, Venezuela siempre ha tenido los argumentos, Venezuela siempre ha tenido los testimonios históricos, diplomáticos, geográficos, políticos, pacifistas, para decirle al mundo que tenemos la verdad. Pero creo que hoy, por las características de lo que significa la telemática, que el conocimiento de la noticia, pues a través de las redes sociales, creo que el mundo, por primera vez, hubo resonancia en el mundo de la verdad de Venezuela. Pero lo más importante fue que el mundo sabe, además de los derechos de Venezuela, que ha sido una posición histórica de los venezolanos y de las venezolanas, de los gobiernos de Venezuela, que ha habido consenso, que ha habido coherencia, que ha habido unidad nacional para defender la soberanía del territorio de la Guayana Esequiba. Y el otro gran impacto importante es que le hemos dicho al mundo, y sobre todo a América Latina y el Caribe, a pesar de las mentiras, de los lobbies, de la ExxonMobil, de este gobierno tutelado de Guyana, que Venezuela ejerce la diplomacia bolivariana de paz, del libertador Simón Bolívar, que nosotros no somos una potencia agresora, que nuestro ejército cuando salió de la frontera fue a dar la libertad, porque el principio de la libertad es un principio fundamental para Venezuela. Históricamente la libertad y la independencia han sido principios fundamentales. Incluso hoy en día el principio de la libertad también es fundamental de Venezuela, en la necesidad pues también de nosotros tener en nuestra patria a nuestro presidente Maduro y a la compañera Cilia Flores. Pero indudablemente Venezuela le ha demostrado al mundo que nosotros queremos fortalecer es la paz de la región, que nosotros
es vinculante lo que decidió la CELAC en enero del 2014 y que nadie nos va a sacar de la ruta de la negociación pacífica, diplomática y política para defender la Guayana Esequiba como territorio primigenio de Venezuela desde que somos Capitanía General de Venezuela y sobre todo también para defender lo que es a nuestros pobladores ancestrales, como son los 9 pueblos aborígenes que están en la Guayana Esequiba, atendiéndolos, vacunándolos, dándoles su proceso de civilización y fortaleciendo el amor a la patria. Profesor, por el día de hoy estamos culminando, ¿vale? Agradecerle al profesor, al investigador, te mandan saludos del Instituto de Alto Estudio Pedro Gual, igualmente la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, todo y todo. Despedimos el programa por el día de hoy desde la República Bolivariana de Venezuela, porque tenemos aquí atrás el cañón de las redes sociales y nos pueden estar viendo ahorita en cualquier parte del mundo. Que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad.